Bendiciones abundantes en Cristo Jesús para todos nuestros amigos y hermanos que pertenecen a esta gran familia de Conectados con el Cielo. Hemos estudiado otra lección muy interesante vinculada con el mensaje del tercer ángel, y para ello he tratado de suprimir las generalidades que esta lección traía y me he concentrado en algunos aspectos que particularmente tomo en cuenta en una campaña al presentar el mensaje del primer ángel, específicamente la cláusula vinculada con la adoración al Creador. Las generalidades las dejo a su criterio. Sé muy bien que las han entendido, pero quiero darle prioridad a esa parte importantísima vinculada con la adoración en los postreros tiempos que se nos avecinan. Una palabra de oración antes de iniciar este estudio maravilloso, y como siempre un saludo fraterno para todos aquellos quienes nos sintonizan. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el privilegio de poder estudiar tu palabra, abrir tu palabra, entender tu palabra a la luz del espíritu de profecía. Tiempos tempestuosos y apremiantes se aproximan a esta tierra. Y todo se concentra en la adoración. Ojalá que esta lección pueda haber despertado ese deseo, esa sed que debemos tener por adorarte. Tú eres la única razón de adoración. No la es ni un tan solo humano, ni una madre, ni un padre, ni un hijo. Nada que se vincule con el ser humano. Solamente a ti debe ser rendida esa adoración. Ayúdanos enviándonos a tu Espíritu para comprender, asimilar y poner en práctica esas lecciones que necesitamos interiorizar para preparar nuestro carácter, limpiar nuestro carácter y estar listos para encontrarnos contigo. Pedimos, Señor, estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hemos llegado ya a la lección número 7. Adoren al Creador. Adorad al Creador. Y quiero recordar el mensaje del primer ángel, registrado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí viene la parte que nos compete en esta oportunidad. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Interesante. Apocalipsis 4:11 fue el texto clave para esta semana y nos lleva a ese escenario celestial donde está el trono de Dios, donde están los 4 seres vivientes, donde están los 24 ancianos, donde están el candelabro que representa los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, y ese cuadrado perfecto que se forma por los millares y millares de ángeles que se encuentran en ese lugar y que dicen: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Qué maravilloso que la historia de la humanidad
inicia con el tema de la creación y llegamos al último libro de la Biblia, donde se hace alusión a Dios como el creador de todas las cosas. Muy bien, quiero traer a perspectiva dos textos muy importantes que se contraponen. El primero, Apocalipsis 14:7, que es donde deriva el tema central de la lección de esta semana, y Apocalipsis 13 del 8 al 15. Ambas citas van a hablarnos de la adoración. Apocalipsis 14:7, ya te lo mencioné. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, ahí está el componente de adoración. Adorad a quién, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese? El creador. ¿Quién es? ¿El Padre o Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces en Apocalipsis 14:7 se incluye un elemento de adoración. Ahora en Apocalipsis capítulo 13 y los versículos 8 y 15 también se incluye un elemento de adoración, pero que se contrapone a la majestad y el señorío de Dios. El versículo 8 de Apocalipsis 13 dice, hablando de la primera bestia que representa al papado a través de la historia: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí tenemos un componente vinculante con la adoración. Por una parte, la palabra de Dios nos habla de esa bestia que se le ha dado la autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, y como resultado de esto el mundo entero la adora. Pero ¿quiénes son los que la adoran? Y la palabra es específica al decir que todos aquellos que adoran a esa bestia o que adoran al papado, como todos lo sabemos muy bien, los nombres de estas personas no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que desde un principio fue apartado para la redención del hombre. Entonces, quienes rinden adoración a la bestia y quienes rinden adoración a su imagen, que representa al protestantismo apóstata y que no es más que un reflejo del papado, quien adore a esos dos sistemas, pues sus nombres no están escritos en el libro de la vida, y el no tener el nombre escrito allí, pues entonces significa la perdición eterna. En este sentido, vemos entonces que tanto en Apocalipsis 4:7 como en Apocalipsis 13, 8 y 15, el componente de adoración es vital. Apocalipsis 4:7 nos invita a adorar a Dios, el Creador. Apocalipsis 13, 8 y 15 hacen un señalamiento a ese poder papal que dominará al mundo al final de la historia, que es conocido como la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, la gran ramera. A nadie debe quedarle duda de eso. Me da tristeza cuando voy a las iglesias y pregunto: ¿quién es la primera bestia de Apocalipsis 13? ¿Quién es el cuerno pequeño? Todavía la gente con miedo dice el papado. Por favor, como adventistas del séptimo día, sabemos muy bien que el anticristo es el Papa de Roma. No solo este, sino que toda la serie de papas que han existido a través de la historia. Entonces, el componente de adoración es vital. La invitación va hacia ti, a quien vas a adorar. Por un lado, esa adoración está vinculada con una marca o con una señal. Veamos esa marca distintiva de adoración que se encuentra
en el corazón y la mente de los que aman a Dios. Y entonces, para hablar de este asunto, debemos referirnos al principio de todas las cosas. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay dos situaciones bastante distintivas acá que siempre me han llamado la atención. En primer lugar, esta cita en 3 ocasiones menciona el séptimo día, como enviando un mensaje a la humanidad de que no se vayan a equivocar de día, el séptimo día. Y en segundo lugar, ¿qué fue lo que Dios hizo con ese séptimo día? Hizo 3 cosas que no hizo con ninguno de los otros días de la semana. Dios reposó el séptimo día, Dios santificó el séptimo día y Dios bendijo el séptimo día. Ahora, la pregunta es, en vista de que el cuerno pequeño cambiaría los tiempos y la ley, ¿cuál es el séptimo día? Bueno, los diccionarios pueden decirte cosas contrarias a lo que la historia y la palabra de Dios mencionan. Los sistemas de clasificación que los hombres utilizan para el control de calidad pueden decirte otra cosa contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si tú vas a un diccionario moderno, te va a decir que el séptimo día es el domingo y que el primer día de la semana es el lunes. Ok, todo eso puede cambiar, pero yo no sé cómo es que van a hacer para cambiar la siguiente situación. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que Jesucristo resucitó en domingo. Ahora bien, ¿cómo le llama la palabra de Dios a ese día? Bueno, tú puedes irte a la última parte de cada uno de los evangelios donde se habla acerca de la resurrección, y la Biblia le llama a ese día en que Cristo resucitó, que fue el domingo, le llama el primer día de la semana. Así que para la palabra de Dios, el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Así que, teniendo eso claro, el libro de Génesis hace énfasis en el hecho de que Dios en el séptimo día, mencionándolo 3 veces, reposó, lo bendijo y lo santificó. El libro de Éxodo, el capítulo 31 y los versículos 13 y 17 nos dan otro argumento importantísimo con respecto al día de reposo. Y nos habla acá del día de reposo como señal, como marca. Dice el versículo 13 de Éxodo 31, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, o mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Y cuál es la importancia de esa señal? Porque a través de esa señal, Él quiere que nosotros sepamos que Él es Jehová quien nos santifica. Él es el único que tiene el poder para santificar, no el Papa romano. Además que cuando canonizan a alguien, pues la institución que está detrás de eso debe pagar a la Iglesia Católica todo el proceso de canonización y beatificación. Dios no necesita dinero para santificar a alguien. Él es el único que tiene el poder de santificar. ¿Y quién me recuerda eso? El día sábado, el séptimo día, el día de reposo. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, dice el versículo 14. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo, consagrado a Jehová.
cualquiera que trabaje en el día del sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y el versículo 17 dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Interesante. Esta cita de Éxodo nos está conectando también con lo que leímos en Génesis 2. Ahora bien, no faltará alguien que ya está envenenado por el vino de Babilonia, que dirá: pues bueno, aquí dice que será una señal de perpetuidad entre Jehová y los israelitas. Sí, pero te recuerdo que cuando leímos Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, no existía ningún israelita. Adán y Eva no tenían nacionalidad. Así que no puedes decirme que el sábado fue dado para los judíos, porque Adán y Eva no eran judíos. No había nacionalidad. Así que el sábado es para toda la humanidad, representada en ese entonces por Adán y Eva. Este mismo asunto vinculado con el día de reposo es la 4ª cláusula del 4º mandamiento de la ley de Dios, registrado en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. ¿Por qué Dios le dice acuérdate del día de reposo para santificarlo a su pueblo? ¿Cómo lo iban a recordar si a ellos nunca se les había dado el sábado? ¿Qué es lo que deberían de recordar? Bueno, a través de la Torá, el pueblo era adiestrado en que Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. A ellos les dio el sábado. De ese sábado es que ellos tenían que acordarse. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero o ese familiar que viene a visitarte a Estados Unidos, que está dentro de tu casa, él también debe guardar el sábado y no debe trabajar. ¿Por qué? Y aquí va a ser la conexión con Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó Jehová en el día 7º. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. ¿Acaso no es lo mismo que menciona Génesis 2? Interesante, estamos hablando de lo mismo. Y lo mismo que nos mencionaba Éxodo 31, versículos 13 y 17, de que el sábado es una señal entre él y su pueblo, es lo mismo que siglos más tarde se repite en el libro de Ezequiel, el capítulo número 20 y los versículos 20 y 12. Y va a agregar un principio más. ¿Cuál es ese principio? Bueno, el versículo 12 dice: y les di también mis días sábados, mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Allá en Éxodo 31 se nos dijo que el sábado sería señal para que el pueblo se diera cuenta que solamente Jehová santifica. Y es lo mismo que el versículo 12 del capítulo 20 de Ezequiel nos está diciendo. Ahora el versículo 20 añade un principio más y menciona lo mismo. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que el sábado, como señal, me recuerda 2 cosas, o 3. En primer lugar, Dios es el creador de todas las cosas. En segundo lugar, el sábado, el día de reposo, es la señal que ha establecido para que tú te recuerdes que solo Él santifica y que Él es
tu Dios. No solamente creó el mundo, Él es tu Dios y Él es el único que tiene el poder para declararte santo. Eso debe quedar completamente establecido. Ahora bien, ¿qué opina la sierva del Señor con respecto a esto? Es lamentable que aún la gente que dice ser adventistas del séptimo día, algunos, ¿no? Y qué triste que a veces son teólogos, a veces son ministros del Evangelio, que aparecen hablando disparates. Por eso es que es importante que cada vez que alguien presenta la palabra de Dios, debe hacerlo de acuerdo a la ley y al testimonio. Han aparecido algunos personajes que han comenzado a enseñar que el sábado no es el sello de Dios. Y uno de ellos es don Despacito, don Vladimir Polanco. Quiero decirte qué es lo que opina la sierva del Señor con respecto a esto. Ella dice en la carta 31 del año 1898, voy a leerlo de la Biblia de Estudios. Ella dice, explicando Éxodo 31 del 13 al 17, la señal de obediencia, la señal, el sello, la marca, las tres cosas significan lo mismo. Puedes buscarlo en el diccionario. Sello, señal y marca, puedes buscarlo. Puedes buscar estampa también, es lo mismo. La señal de obediencia es la observancia del día de reposo del cuarto mandamiento. Si los hombres guardan el cuarto mandamiento, guardarán todo el resto. Qué importante es esto. Los demás mandamientos dependen de este. Luego ella dice, habrá una marca colocada sobre el pueblo de Dios. Una marca, un sello. Esa marca es la observancia de su santo día de reposo. Muy bien. ¿Por qué adorar a Dios? ¿Por qué tengo yo que adorar al Creador? El conflicto de los siglos, la página 432, tiene registradas las siguientes palabras de la sierva de Dios. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, dice Salmo 96:5, lo está citando ella. ¿A quién pues me compararéis para que yo sea como Él? Dice el Santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved quién creó aquellos cuerpos celestes. Así dice Jehová, creador de los cielos. Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Y ella cita Isaías 40, 25, 26 e Isaías 45, 18. Dice el salmista, dice ella, reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová, nuestro Hacedor. Esto está en Salmo 103 y Salmo 95:6. Te repito la cita, Conflicto de los Siglos, página 432. Entonces, sencillamente, debo adorar a Dios porque Él es mi creador. ¿Tienes dudas a quién adorar? Solo hazte una pregunta. ¿Quién te hizo? ¿Quién te creó? ¿Fue el Papa de Roma? ¿Fue Satanás? La Biblia dice que Dios es el creador. Por esa razón, el papado se ha interesado, por orden de Satanás, de borrar el cuarto mandamiento. Le cambió
le cambió su redacción, le puso santificarás la fiesta. ¿Cuáles fiestas? El día de las brujas, el día de la Pascua. ¿Cuáles fiestas? La Semana Santa. Se cumplió a perfección lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25, que el cuerno pequeño, refiriéndose al papado, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, yo tengo un tema sobre esto. ¿El Papa pensó cambiar los tiempos y la ley? ¿O realmente los cambió? Los cambió. Entonces, ¿por qué la palabra menciona pensará en cambiar los tiempos y la ley? Su estratagema no le salió al 100%. ¿Por qué? Porque todavía existe en la tierra un pueblo, solo uno, que le recuerda a la humanidad que solo Dios es el creador, y para conmemorar su obra creadora es lícito guardar el séptimo día, el sábado, el día de reposo, el día que ha sido Dios quien apartó para ser señal entre Él y aquellos que forman parte de su verdadero pueblo. Qué interesante cita la del conflicto de los siglos. Ahora, la adoración de Satanás, la adoración del papado también está ligada a una marca o señal. Apocalipsis, el capítulo 13 y los versículos del 16 al 18 nos dicen lo siguiente. Esto es algo que tú ya conoces. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué en la frente y en la mano derecha? El Señor le recomendó a los padres israelitas que hablaran de los mandamientos de Dios al andar en la calle, al salir de paseo, al estar en la mesa comiendo. Debían ser señal entre Dios y ellos. Debían tenerlo como frontal entre los ojos y amarrado en su mano. El papado quiere borrar la ley de Dios de tu mente y de tu fuerza de trabajo. Dios quiere que le recuerdes como el dador de todas las cosas, todo el tiempo, y en cada cosa que hagas, que es la señal de la mano derecha, en cada cosa que haces, en tu trabajo, en cada actividad, puedas reconocer que existes porque Él te creó y tienes lo que tienes porque Él te lo dio. Así que Satanás está interesado en colocar una marca también, pero una marca que es contraria. Hay una marca original y una marca falsa. Chabela le decimos aquí en El Salvador. Así que, ¿cuál es esa marca de la bestia? ¿Un chips? ¿Una vacuna? ¿Un código de barras? Voy a leerte lo que aparece en la página 442 de la Biblia de Estudios. Y ella dice, ¿qué es la marca de la bestia? Carta 31, 1898. Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. ¿Cuál dijimos que era? El domingo. La observancia de ese día es la marca de la bestia. Y da tristeza que cuando vas a las iglesias y le preguntas a la hermandad cuál es la marca de la bestia, algunos se siguen chupando el dedo también. Esto ha comenzado a cambiar en el discurso de aquellos que predican y que dicen ser los administradores de la palabra de Dios. La marca de la bestia es el día del domingo. Si el sábado es la marca de adoración entre Dios y su verdadero pueblo, pues la marca contraria también será un día de adoración. Y ese día es el día contrario al que Dios estableció, y es el día domingo. Ahora bien, ¿por qué razón debo adorar a Satanás y al papado? Voy a ir al comentario de Segunda de Tesalonicenses y el capítulo número 2.
la sierva del Señor va a hacer un comentario sobre esta situación. Este comentario se registra en Review and Herald del 9 de marzo de 1886 y dice ella: hay uno. ¿Cuántos hay? Uno, no hay otro. No es Antíoco Epifanes. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Es el representante de Satanás. Aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino, aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. Profesando infalibilidad, exige el decreto de cambiar la ley de Dios para adaptarla según sus propios fines. Al hacerlo se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que Dios es falible, o sea, Dios se equivoca. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda la falibilidad. Entonces, ¿por qué adorar a Satanás? Bueno, porque Satanás no es extremista, Satanás no es fanático, Satanás trata de vincular lo santo y lo profano. Y eso es más atrayente y más plausible para la humanidad y ha comenzado a hacerlo para el pueblo de Dios también. Aquellos que fueron levantados para predicar el sábado, muchos están abdicando y están engrosando las filas de la oposición. Entonces, la crisis que existe entre el bien y el mal desde el origen de la historia es un asunto de adoración. Ahora quiero que escuches lo que la mensajera del Señor menciona en la página 442 de la Biblia de Estudios. Alguien podrá decir: hermano, parece ser que usted se salió de la lección. Te dije que iba a sacar esas cuestiones triviales, esas generalidades que la lección traía, porque consideré necesario que se hiciera mención de esto. Cualquiera podría decir: qué sencillo es adorar al Creador. Si Dios insiste tanto en esto, si Dios incluyó esta cláusula en uno de los mensajes de los tres ángeles, es porque llegará el tiempo en que el mundo y aún muchos que dicen ser cristianos rendirán su adoración al papado y le darán la espalda a Dios. Eso se traduce como una apostasía. La página 442 dice: la cuestión del día de reposo será el tema de disputa en el gran conflicto en que todo el mundo tendrá parte. Todo el capítulo es una revelación de lo que con seguridad habrá de suceder, y ella se está refiriendo a el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Esto está en Mensajes Selectos, página 88, escrito en el año de 1897. Así que esta cuestión de la crisis entre el bien y el mal está vinculada con el día de reposo. Ahora quiero que escuches lo que menciona la sierva de Dios también en El conflicto de los siglos, la página 432 y 433 con lo que estamos mencionando. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El que dice que no hay ley y que ya fue clavada en la cruz y eso está en un grave peligro. Si quieren adorar y honrar al verdadero creador, el único oasis de seguridad es los mandamientos de Dios. Pero hermano, debe ser Cristo. Sí, ¿quién hizo la ley? Cristo.
estamos hablando de lo mismo. Entonces, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacer eso, deben obedecer su ley. El sabio dice, y va a citar a Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, dice ella, ninguna adoración puede agradar a Dios. ¿Te estás oyendo, amigo evangélico? Con un mandamiento que falles, has abrogado todos. Y si no tomas en cuenta los mandamientos de Dios, tu adoración a Él no le agrada. Este es el amor de Dios. ¿Y por qué no le agrada? Mira qué interesante esto. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es abominable. Primera de Juan 5:3. En el capítulo 14 del Apocalipsis dice ella, se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. Y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como el Creador. Bueno, yo creo que más claro no puede estar esto. ¿En qué va a desarrollarse el desenlace final de este mundo? En una cuestión de adoración. O adoras a Dios o adoras a la bestia. O tienes la señal de Dios o tienes la señal de la bestia. Sábado o domingo. 2 grupos nada más. Yo para quedar bien con uno y con otro voy a tener un pie en un lado y un pie en el otro. No, desde hace un par de lecciones atrás hemos estado hablando de que tarde o temprano debemos tomar una decisión y el tiempo ha comenzado a agotarse. El autor de la lección menciona que el tema central del libro de Apocalipsis es la adoración. Miren qué bonito, interesante. Yo escucho a don Rubén Bullón, a don Vladimir Polanco, a don Arnaldo Cruz hablar barrabasadas, pero yo siempre me quedo esperando a dónde está la fundamentación con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Aquí estoy mencionando a un teólogo, a un erudito y a un administrador de la iglesia, el pastor Mark Finley. Y él parece estar de acuerdo con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía al decir y escribir con su propio puño que el tema central del Apocalipsis es la adoración. Mire qué bonito está el respaldado a la ley y al testimonio. Fuimos creados, dice él, como seres de adoración. Cada uno de nosotros adora algo o a alguien. La verdadera adoración, la adoración al Creador, nos permite descubrir el verdadero propósito de la vida. Nos da una razón para vivir. Nos da no solo algo por lo que morir, sino más aún algo por lo que hay que vivir y, si es necesario, soportar tribulaciones. Y de hecho, a medida que surjan las crisis finales, oiga cómo está de acuerdo con la ley y el testimonio. Y de hecho, a medida que surjan las crisis finales, comprenderemos mejor estas palabras. ¿Cuál? Por amor al Señor, por estar marcados por su sello, estaremos dispuestos a sufrir o soportar tribulaciones. Ahorita, es lo que quiere decir el autor, no lo entendemos, pero a medida que se desarrolle la crisis final, lo vamos a llegar a entender, lo quieras o no. Y él cita Hechos capítulo 14 y
el versículo número 22. Muy bien, con respecto a este asunto de las crisis finales, vamos a hablar un poquito del tiempo de angustia que nos espera. Mucho cuidado, que andan hoy por allí algunos pastorcitos enseñando cosas tergiversadas vinculadas con el tema de el tiempo de angustia y la tribulación y los nuevos conceptos de la persecución y la ley dominical. En algún momento vamos a hacer una grabación para poder destampar toda esa maraña nueva y moderna con la que estos, yo les llamo falsos ministros del evangelio, están tratando de infiltrar en nuestras iglesias. Desde ya te estoy advirtiendo para que tengas cuidado con esto. En Maranata, el Señor viene, la página 194, la sierva del Señor dice: el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. ¿Qué fe es la que necesitamos tú y yo? Una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Los verdaderos hijos de Dios estarán dispuestos a dar su vida antes que adorar a un falso día de reposo y a un falso creador. En aquel tiempo el oro quedará separado de la historia, y claro que sí, más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. ¿A cuántas estoy viendo caer yo? ¿Cuántas estoy viendo yo que se están apagando? Se han apagado en conocimiento y todavía tienen credenciales para divulgar sus mentiras al pueblo de Dios. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Ser pastor adventista no es la garantía. Ser líder de la iglesia oficial no es la garantía. Ser administrador no es la garantía. Eso es tener los atavíos del santuario. Eso no es la garantía. Debes estar revestido de la justicia de Cristo. Eso sí es una tremenda garantía. Bueno, ¿cuál será tu decisión? Pues bueno, eso solamente tú y el Señor lo saben. Y hablando de esa fe inquebrantable que necesitamos para enfrentar ese tiempo de angustia, podemos decir de que esa fe inquebrantable debe fundarse en Cristo. Una fe a prueba del dolor, a prueba del hambre, a prueba del desprecio, a prueba del desamor, a prueba de la muerte misma. Esa fe inquebrantable debe fundarse en Jesús, así como Él fortaleció a Juan y a muchos en medio del fuego de la prueba. De igual manera nos fortalecerá a nosotros. Bueno, Dios le dijo a uno de sus discípulos que a él, si él decidía que Juan quedara al final o muriera. Y bueno, fue el último de los discípulos en desaparecer. Y fue lanzado a una olla de aceite hirviendo y no le pasó nada. Así que fue encarcelado y llevado a Patmos. Dios tenía una misión final para él. Satanás quiso destruirlo. Dios tenía una misión especial para él: escribir el Apocalipsis. ¿Sabías que lo mismo ocurrió con la sierva del Señor? Satanás quiso matarla, le envió un derrame, pero Dios tenía un mensaje final para ella, una misión final. ¿Cuál? Escribir el conflicto de los siglos. Tremendo eso, tremenda parodia.
Entonces, así como Cristo no solamente fortaleció a Juan cuando éste se apareció ante él y Juan cayó como muerto y puso su mano en el hombro y le dijo, no temas, ese mismo Jesús, ese mismo testigo fiel y verdadero estará dispuesto para darte ánimo en los momentos difíciles. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al tiempo de angustia que nos espera? Y para eso quiero que me acompañes al libro de Mateo, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 10 al 12. A muchos no les gusta que les hablen de la tribulación y que hemos de sufrir y de que algunos hemos de morir. Hoy algunos andan enseñando que ningún siervo de Dios morirá. Yo siempre he dicho que pasan por alto el pequeño tiempo de angustia, donde la gracia no se ha cerrado aún y donde tu muerte y la mía por causa de la verdad va a estimular a otros para conocer la verdad y entregarse a ella también. Ahora, cuando ese pequeño tiempo de angustia pase, se cierra el tiempo de gracia, el que es limpio siga limpio y santo y el que es impuro siga impuro, entonces vienen las 7 plagas. Viene ese gran tiempo de angustia, esa gran tribulación. Allí sí ya ningún siervo de Dios morirá. ¿Por qué? Porque su muerte es para testimonio. Lo mismo que ocurrió en la Edad Media. Una vez cerrado el tiempo de angustia, ya no hay oportunidad para nadie. Por lo tanto, no hay necesidad de que mueran los justos de Dios. Ahora, estos conceptos están cambiando hoy con la teología moderna. Tengan cuidado con esa situación. ¿Cómo debes sentirte tú al saber que en algún momento vas a padecer persecución por causa de la verdad? ¿Debes estar afligido? Mira lo que dijo el Señor al iniciar el sermón del monte y hablando de las bienaventuranzas. Dice Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Perseguidos por qué? Por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debemos estar con miedo, que eso es lo que dicen hoy los teólogos modernos. No hablen de profecía, no presenten el mensaje de los 3 ángeles, porque eso le da miedo a la gente. Hoy el mismo Cristo te está diciendo que no vivas con miedo, que no vivas con temor al enfrentar el tiempo de angustia. Debes actuar como un bienaventurado. Si vas a sufrir por causa del Evangelio, Él te llama bienaventurado, te dice que el galardón tuyo será grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¡Qué tremenda promesa! También en Primera de Pedro, el capítulo número 4 y los versículos del 12 al 15, la palabra del Señor dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. No solamente vamos a ser bienaventurados, sino que debemos gozarnos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Miren cuántas bendiciones. ¿Por qué voy a vivir con miedo? Si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí, ¿por qué yo no voy a estar dispuesto a dar la vida por mi Maestro? Esa es la lógica, ¿no? Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado,
pero por vosotros he glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Estas cosas no deben darte miedo. El Señor en su momento nos dará el espíritu de un mártir, si es que vamos a ir por esa línea. El Señor tiene una solución para todo en el futuro, así que simple y sencillamente confía en Él. Ahora, el mensaje del primer ángel entonces finaliza con la invitación de adorar al Creador, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, aquí hay algo interesante. A pesar de su inmensidad, la inmensidad de Dios, o sea, su trascendencia sobre todas las cosas, es un Dios personal. Se involucra con sus criaturas, a eso se le llama inmanencia, que Él está cerca de sus criaturas, se involucra con ellas. ¿Y por qué Él es un Dios personal que quiere estar cerca de nosotros? Porque Él quiere cambiarnos. Yo quiero compartir contigo lo que dice el autor en la parte del día martes. Él dice lo siguiente: lo mejor sobre nuestro Dios es que su grandeza y su poder son tan vastos que traspasan el cosmos y llegan a cada una de nuestras vidas. Él promete volvernos a crear, moldear, transformar a semejanza de su imagen. Piensa por un momento en lo que esto significa. El Dios que creó miles de millones de galaxias y las sostiene es el mismo Dios en quien vivimos y nos movemos y existimos. Y el autor cita aquí Hechos 17:28. Y además, no solamente hace esas cosas, crear, sino que obra en nuestro corazón para darnos un corazón nuevo, para limpiarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Qué pensamiento tan reconfortante es comprobar que nuestro Dios, un Dios con semejante poder, nos ama y nos cuida. Eso lo hace ser personal. Qué bonita esta parte que escribió el pastor Mark Finley. Ahora vamos a ver qué dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Dios vio que se necesitaba. Oigan qué belleza lo que vamos a leer. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara de la naturaleza, más clara que de la naturaleza, para presentarnos su personalidad y su carácter. Dios trató de buscar una forma de explicar al hombre quién era Él, de revelarse claramente delante del hombre. Y entonces envió a su Hijo al mundo para revelar hasta donde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. ¡Qué maravillosa función de Jesús! Quien me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Yo y el Padre, dijo, somos uno. Cristo vino a esta tierra a revelar a su Padre. ¿Para qué está tan cerca entonces de nosotros? Para transformarnos. Y esto es lo que nos especifica muy bien la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Y aquí quiero aprovechar a decir algo, porque hoy la cultura es símbolo de permisividad. Si en tu cultura bailan, si en tu cultura usan joyas, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las costumbres viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que no me vengas que los africanos cuando adoran a Dios bailan y cantan. No me vengas a decir que esa es su cultura. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hoy todo es nuevo. La Biblia dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Así que invéntense otra cosa, pero no esta, porque el que está en Cristo es una nueva persona, una nueva criatura. Quiero leerte lo que dice el Camino a Cristo en la página 57 y 58. ¿Cómo es que ocurre esa transformación? ¿Te acuerdas la conversación entre Cristo y Nicodemo? El Señor le dice, bueno, tú necesitas nacer de nuevo. Y aquel gran docto, aquel gran erudito le dijo, ¿cómo es esto? ¿Acaso debo meterme al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, tú eres doctor de la ley y no sabes de qué te estoy hablando. Oigan lo que dice la sierva de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Antes en tu vida antigua eras mariachi. Hoy conoces a Cristo y quieres hacer un mariachi adventista. ¡Oh! Tú no has cambiado, ¿eh? Tú no eres una nueva criatura. Tu vida no revela que realmente el Espíritu Santo ha hecho un cambio en ti. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter. Es que Dios conoce mi corazón. Por eso yo puedo andar mal vestido, pero solamente Él conoce mi corazón. ¡Oh! Sí, Dios conoce tu corazón. ¿Y tú conoces a Dios? ¿Tú conoces lo que Dios quiere para ti? Bueno, entonces no trates de usar este argumento para dar permisividad a las costumbres a las que estás arraigado todavía. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. En tu cultura africana bailaban, o Arnaldito, en tu cultura dominicana, allá con reggaetón cristiano y eso. Sí, si eres nueva criatura, tus costumbres deben cambiar. No lo digo yo, está en el Camino a Cristo, páginas 57 y 58. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. El Camino a Cristo, páginas 57 y 58. Por eso no es cuestión de hablar porque tengo boca. Al presentar la palabra de Dios tengo el gran compromiso que describe Apocalipsis. No puedo añadir ni puedo quitar a la ley y al testimonio. Si voy a hablar solo con mi propia opinión, es que yo digo que cualquiera se puede comer su pollito. Es que yo digo que los jóvenes deben adorar como ellos quieren. Es que yo digo de que esa generación sin pecado antes de que Jesús venga no existe.
Antes de dar mi propia opinión, debo de revisar y analizar, señores que saben hermenéutica. Debo analizar si mi opinión armoniza con las escrituras y con los testimonios. Esa es la regla. Ustedes lo saben. Que se hagan los loquitos, ese es su problema. Pero hay un principio a la ley y al testimonio. El que es nueva criatura, sus costumbres cambian definitivamente. El mensaje del primer ángel es la combinación de 3 acciones. ¿Cuáles? Evangelio, juicio y creación. Veamos cómo lo plantea el capítulo 8 del libro de Romanos y el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Analizando el contexto de esto y viendo de que el capítulo 7 habla de 2 leyes, la ley del pecado representada en la carne y la ley de Dios representada en el Espíritu, entonces nadie es condenado si anda conforme al Espíritu. ¿Pero qué significa esto? Yo te escribí algo acá y ya lo he mencionado en lecciones atrás. Los que andan según el Espíritu han aceptado a Jesús, el Creador. Han aceptado a su Padre eterno, el Creador. Por lo tanto, en el juicio no habrá condenación para ellos. Pero ojo, no dice el texto los que creen, sino que dice los que andan. Si andan, quiere decir que van sobre un camino. Los que andan en el Espíritu. No dice los que creen en el Espíritu. No, los que andan en el Espíritu. Claro, si andan en el Espíritu es porque creen en Él. Pero no solamente de palabra, sino que con acciones también. Mis acciones revelan la fe que tengo. Así que la palabra dice que los que andan en el Espíritu, ¿sobre qué andan? ¿Caminan en el agua? ¿Caminan en el aire? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa andar en el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Pues bueno, vamos a recordarlo otra vez. Vamos al Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes? Y aquí viene la misma palabrita. Los que andan en la ley de Jehová. Gloria al Señor. El versículo número 14 dice lo siguiente: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El versículo 27 dice lo siguiente: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y el versículo 32 y 33 dicen: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. ¿Cuál es el camino de Dios? Sus 10 mandamientos. Los que andan conforme al Espíritu, ¿andan dónde? En el camino de Dios. ¿Cuál es ese camino? Sus 10 mandamientos. Los que andan en el Espíritu guardan y practican los mandamientos de Dios. Ahora quiero leerte lo que Mark Finley menciona con respecto a la combinación de esta tríada de juicio, evangelio y creación. El mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, ya te voy a decir por qué dice eso, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Ya hace bastantito el pastor Esteban Bohr, el doctor Walter Bate han denunciado que en Andrews y en muchas universidades nuestras hay maestros adventistas que le están dando crédito a la evolución.
Y aquí muy inteligentemente el pastor Mark Finley está denunciando esto al decir de que el mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Estaba viendo un anuncio en Facebook hoy en donde YAPA está promocionando un libro que habla acerca de los dinosaurios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cuidado, no todo lo que viene con nombre de adventista es adventista. ¿Será que quieren adoctrinar a nuestros chiquitines hoy con la evolución? Mucho cuidado. Una evolución disfrazada de cristianismo puede destruir los fundamentos de la fe cristiana, está diciendo este erudito adventista. Por si alguno dice que yo tengo algo contra la dirigencia o eso, lo está diciendo un administrador y erudito. Y yo comparto sus palabras. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución, un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro creador y nuestro redentor. Yo me pregunto, ¿podemos hablar de unidad dentro de la iglesia adventista cuando habemos unos que estamos totalmente en desacuerdo con la evolución y hay otros que, siendo adventistas y que llevan un nombre que da testimonio de que no creemos en la evolución, estén enseñando en nuestras universidades que la evolución fue real? Yo diría que no. Yo diría que no. No te den atol con el dedo. Esto es crucial. Hay un evolucionismo dentro de la iglesia adventista disfrazado de cristianismo y esto amenaza con destruir los fundamentos de la fe. Ten cuidado con eso. Defiende la fe. Defiende la fe. Y mira que no son anglicanos ni son luteranos los que están infiltrando esto en la iglesia. Son nuestros mismos pastores. Así que hay que defender nuestra iglesia, hay que defender la doctrina. ¿He dicho yo que hay que hacer otra organización? No he dicho eso. ¿He dicho yo que nos salgamos? No, yo he dicho defender. Y defender significa quedarse, sacar la espada del espíritu y redarguir todo ese tipo de pensamientos satánicos que están entrando a la iglesia. Esa es mi postura. Ahora, ¿fue Jesús creador o solo lo fue el Padre? Bien, Juan capítulo 1, tremendo Juancito lo que escribió, filosofía de la carísima, de la exquisita. Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo no era un Dios, señores testigos de Jehová. La palabra dice de que el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, sin ese Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién era ese Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto demuestra que Jesús es creador también juntamente con su Padre. Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses, el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Los Colosenses 1, en Filipenses estoy, Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué maravilloso! Cristo ya existía antes de que existiera todo lo que fue creado. Él también es el creador. El término Dios abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una unidad que todavía no terminamos de comprender ni de explicar a perfección. Hechos capítulo 3. Vean qué declaración más grande esta. Hechos capítulo 3. Vamos a leer el versículo número 15. La palabra de Dios dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quién es el autor de la vida de acuerdo a este versículo? Es Jesús. Así que Jesús, al igual que el Padre, es creador. Por eso es que los justos tendrán el nombre de su Padre y el nombre del Cordero en la frente. Y algunos dicen, no será el sábado, es el nombre del Padre y del Hijo. ¿Y quiénes son? Son creadores. ¿Y de quién habla el sábado? Del Dios creador. ¿Acaso no es lo mismo? Bah, cosas que pasan. Quiero leerte lo que la mensajera del Señor menciona con respecto a esta situación. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. Quiere decir que los israelitas allá no son benditos, Muchos no han terminado por aceptar a Jesús. El mundo fue hecho por Él, por Cristo, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y ella cita Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, quiere decir que existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290 y 291. Entonces, Cristo es nuestro creador. Pero ¿qué otra función se acredita a Jesús en Romanos capítulo 5, versículos del 17 al 19? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿qué opina la sierva de Dios con respecto a esto? Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 153 y 154. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde ya Adán cayó
por haber desobedecido la ley expresada de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Hace un par de lecciones te mencioné que el pastor Raúl Valdemar Benítez dijo de que nadie ha guardado los mandamientos ni los guardará. Mira lo que ella dice. El unigénito de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos sí podían guardar los mandamientos de Dios. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó. Y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo: escrito está. Amigo, hermano que me escuchas, esto significa de que tú y yo podemos vencer el pecado en esta tierra y vivir sin pecado en esta tierra. Así como Él venció, cualquier alma tentada puede resistir también, dice la sierva del Señor. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Tremendo. Yo recuerdo ese sermón del pastor Benítez donde decía que nadie guarda los mandamientos ni los guardará, porque el día que guardemos los mandamientos no vamos a tener necesidad de Cristo. Ella está diciendo lo contrario. La única garantía para guardar la ley es por el poder de Cristo. Interesante. Hay un vínculo entre el poder de Dios y el guardar los mandamientos. Ese poder actuando en tu vida. Entonces, queridos amigos y hermanos, somos de Cristo por creación y por redención. Él no solo es el creador del mundo, sino también es el creador, del mundo y las galaxias. Es el creador, es el redentor también de este mundo. Tiene una doble función. Así que somos suyos por creación y por redención. Por lo tanto, dice el pastor Mark Finley, desde el primer momento, la evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz. En contraste, los adventistas del séptimo día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de este error. Apreciable amigo, maestro, universitario, erudito, el puesto no hace al hombre, dice la sierva del Señor. ¿Eres adventista? ¿Eres un docente erudito, universitario? ¿Y estás enseñando que hay que estar a favor de la evolución? Bueno, este erudito y administrador nos está diciendo que los adventistas del séptimo día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de la evolución. Se te cayó la máscara, ¿verdad? Estás con nosotros, pero no eres de nosotros. Tu posición debe estar en contra de la evolución, no a favor de ella, porque el mismo nombre de la institución a la que perteneces y el mensaje que predicas a través del mensaje del primer ángel demuestra que todo lo que un adventista hace está en contra de la evolución. Quiero terminar
con esta cita maravillosa de la sierva de Dios que se encuentra en la página 17 de ese magnífico libro, Fe y Obras. Cristo me ha dado palabras que hablar, dice ella. Deben nacer de nuevo, o nunca entrarán al reino de los cielos. Estás invitando al pueblo a que coma su pollito, a que adore como quiera, a que siempre vivan pensando que son imperfectos y que nunca se van a despojar del pecado en esta tierra, a que no se preocupen en guardar los mandamientos porque al final nadie los ha guardado, a que el sello de Dios no es el sábado, a que hay que estar a favor de la evolución. Yo te digo a ti, hoy, deben nacer de nuevo o nunca entrarás al reino de los cielos. Y no te lo digo yo, te lo dice ella. Por consiguiente, todos los que tienen una correcta comprensión de este tema, es que ahí está el problema. Si estás predicando esas aberraciones, es porque tú no has comprendido el tema, aunque seas erudito o don fulano. No lo digo yo, lo está diciendo él. Todos los que tienen una correcta comprensión de este tema deberían abandonar su espíritu de controversia y buscar al Señor con todo su corazón. Entonces hallarán a Cristo y podrán dar un carácter distintivo a su experiencia religiosa, por si no lo estás haciendo hoy. Deberían poner claramente este asunto, la sencillez de la verdadera piedad. Es sencillo. Alguien dijo por ahí que el teólogo lo arruina todo. Si el camino de la salvación es sencillo de entender. Y se complica andar sobre él por nuestro orgullo, porque queremos seguir haciendo las cosas como nosotros decimos y no como Dios las ha trazado. Delante de la gente en cada discurso, entonces, debe demostrarse claramente la sencillez de la verdadera piedad. Esto tocará las cuerdas del corazón de toda alma hambrienta y sedienta que anhela obtener la seguridad de la esperanza y la fe y la perfecta confianza en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Ah, querido hermano y querida hermana, ¿cuánto necesitamos nacer de nuevo? ¿Cuánto necesitamos comprender este asunto del nuevo nacimiento? De nada sirve que reconozcas y aceptes que Jesús es el Creador si no permites que a través de su obra redentora Él pueda recrear tu corazón nuevamente. Y esto se llama interiorizar la verdad, permitirme ser transformado por la verdad. No lo olvides. El desenlace final de este mundo está fundamentado en el tema de la adoración. O adoras a Dios o adoras al papado, pero debes tomar una decisión. Si guardas los mandamientos de Dios como Dios lo manda, tomando su poder, podrás adorar a Dios en el momento de crisis y más grande oscuridad en la tierra. Si no estás guardando los mandamientos de Dios como Dios pide, yo te aseguro que vas a ir a engrosar las filas de nuestra oposición. La decisión está en tus manos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.